Esta es la clase 27 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad trataremos el tema medición de fosfato en agua. Los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico, cuya estructura podemos observar en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha vemos la estructura del fosfato en su manera más simple. Como vemos, se trata de un anión, es decir, presenta carga negativa, y está formado por un átomo de fósforo en el centro de un tetraedro formado por 4 átomos de oxígeno. Es decir, está formado por fósforo y oxígeno. El fósforo lo podemos encontrar en la tabla periódica dentro del grupo de los no metales. Se representa con el símbolo P y su número atómico es 15. El oxígeno también forma parte del grupo de los no metales. Como es conocido, se representa con el símbolo O y su número atómico es 8. Los fosfatos son sales que tienen en común la presencia del grupo fosfato. Algunas sales habituales que lo contienen son el fosfato de aluminio, el fosfato de calcio, el fosfato de sodio y el mineral apatita, como la hidroxiapatita presente en los huesos o la fluorapatita. Se presenta como su manera más simple y soluble el ortofosfato, que ya hemos visto su estructura, como polifosfatos, que presentan más de un grupo fosfato, o como fosfatos orgánicos, como por ejemplo el ATP, es decir, fosfatos unidos a moléculas orgánicas. Los fosfatos se utilizan en la industria como agentes en la saponificación de grasas, como decapante de pinturas y para limpiar metales, en la fabricación de fertilizantes y venenos se utilizan fosfatos orgánicos. También se utilizan los fosfatos en los procesos de potabilización como ablandadores del agua, es decir, para reducir su dureza. En la fabricación de quesos y panes, ortofosfatos se utilizan en pastas dentales y en detergentes, y además otros fosfatos se utilizan en suplementos alimenticios y aditivos para fármacos y alimentos. En cuanto a su función biológica, los fosfatos forman parte de moléculas de gran importancia en los seres vivos. Cerca del 85% del fosfato presente en el organismo se encuentra en huesos y dientes como fosfato de calcio, como hidroxiapatita. El 15% restante se encuentra distribuido en el organismo, por ejemplo, formando parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, como parte de sus nucleótidos, en moléculas vinculadas a la función energética, como el ATP y el ADP, que presentan grupos fosfatos, en la membrana celular, ya que se encuentra presente en los fosfolípidos, y en otras moléculas de gran importancia, como por ejemplo en la glucosa 6-fosfato. De manera que el fosfato interviene en la formación y mantenimiento de la estructura de huesos y dientes. Los fosfatos participan también en el control de la actividad enzimática, como podemos ver en el esquema, a través de los procesos de fosforilación llevados a cabo por las enzimas quinasa, que agregan grupo fosfato, y los procesos de desfosforilación llevados a cabo por fosfatasas que sustraen el grupo fosfato, permitiendo así la activación o la inhibición de diversas enzimas. Además, los fosfatos cumplen un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, fotosíntesis, función nerviosa, acción muscular, entre otros. El fosfato es incorporado al organismo a través de los alimentos, principalmente productos lácteos,
cereales, frutos secos, legumbres y carnes. También se encuentra en el agua de consumo, generalmente en bajas concentraciones. El fósforo en el ambiente no se encuentra en estado libre debido a su gran afinidad por el oxígeno, con el que forma un gran número de compuestos como los que ya hemos visto. En la corteza terrestre, el fósforo se encuentra principalmente en forma de apatito en las rocas magmáticas y en yacimientos metálicos. Además, la acumulación de los restos y los excrementos de los seres vivos da lugar a yacimientos de fosfatos. En cuanto al fósforo en el agua, se encuentra en aguas naturales y residuales como fosfatos, ortofosfatos, pirofosfatos, polifosfatos, metafosfatos y fosfatos orgánicos. El ortofosfato es el principal constituyente de muchos productos de limpieza, agregándose al agua cuando se los utiliza. Los ortofosfatos también se aplican a tierras de cultivo como fertilizantes y son arrastrados luego por las aguas de lluvia hacia los cursos de aguas superficiales o profundas. Los fosfatos orgánicos se forman principalmente por procesos biológicos y se aportan a las aguas con los desechos corporales y residuos de alimentos. Se incorporan además fosfatos por procesos industriales. Elevadas concentraciones de fosfato en el agua no son perjudiciales en sí mismo para la salud, pero hay que tener en cuenta que favorecen el crecimiento de microorganismos como algas, razón por la cual no se recomiendan en aguas de consumo elevadas concentraciones de fosfato, o al menos no por encima de los límites recomendados. La Organización Mundial de la Salud no señala valores de referencia para el fosfato. Sin embargo, sí lo hace la Ley 11.220, que ya venimos viendo desde clases anteriores, que regula las aguas de consumo en la provincia de Santa Fe. Y para el fosfato establece como límite recomendado 0.53 partes por millón y como límite obligatorio o máximo 6.89 partes por millón. Para la medición de fosfato en aguas utilizaremos una técnica espectrofotométrica. Los instrumentos y materiales que necesitaremos son guantes, gradilla, tubos CAN, micropipetas, tips, muestras de agua, reactivos 1 y 2, testigos, QC y un espectrofotómetro. Los fundamentos del método son los siguientes. El molibdato de amonio presente en el reactivo 1 reacciona con el fosfato formando ácido molibdofosfórico, que al reaccionar con el cloruro de estaño 2 presente en el reactivo 2 forman azul de molibdeno. Es un compuesto azul que puede ser leído en un espectrofotómetro a 630 nanómetros. A mayor intensidad del azul, mayor será la presencia de fosfato. La siguiente tabla nos indica cómo cargar nuestra curva de calibración. Las dos primeras columnas nos muestran qué soluciones utilizaremos y cuál será su concentración. Un blanco que no tendrá concentración de fosfato, 4 testigos con concentraciones de fosfato crecientes, un QC con 2,4 miligramos por litro de fosfato y muestras cuya concentración queremos averiguar. También realizaremos un proceso de adición-recuperación. La columna siguiente nos muestra el volumen en mililitros a agregar de agua destilada. Solo agregaremos 2 mililitros de agua destilada en el blanco. Luego la columna siguiente nos muestra el volumen en mililitros a agregar de cada uno de los testigos y del QC, 2 mililitros. La próxima columna nos muestra el volumen en mililitros a agregar de cada una de las muestras. Será de 2 mililitros ya que rara vez se realiza alguna dilución. Luego agregaremos 80 microlitros del reactivo 1 a cada uno de los tubos CAN. Y finalmente 100 microlitros del reactivo 2 a cada tubo. Se realizará un proceso de adición-recuperación, para lo cual se tomará una muestra al azar y se procesará cargando 1,85 mililitros de la muestra con 0,15 mililitros del testigo 4.
El primer paso de nuestra determinación será cargar 2 mililitros de agua destilada en los tubos correspondientes al blanco. Luego se cargará cada uno de los testigos siguiendo las indicaciones de la tabla mostrada anteriormente, 2 mililitros de cada uno. Se trabajará siempre con tubos rotulados y por duplicado. Se realizará el proceso de adición-recuperación siguiendo las indicaciones de la tabla. El paso siguiente será cargar 2 mililitros de cada una de las muestras que se desea medir. Luego, se agregará a cada tubo CAN el reactivo 1, 80 microlitros en cada tubo. Finalmente, se le agregarán 100 microlitros del reactivo 2 a cada tubo CAN. Se taparán todos los tubos y luego se pasarán por el vórtex para poder homogeneizar las soluciones. Se dejará luego reposar durante 10 minutos. Finalmente, se podrá realizar la medición en un espectrofotómetro a 630 nanómetros calibrado con agua destilada. Se medirá así cada una de las muestras y se anotarán los valores correspondientes en nuestro cuaderno. Finalmente, los datos obtenidos serán cargados en nuestro software Atlantis 1.0, quien nos arrojará las concentraciones de fosfato correspondientes. Limpieza de material y descarte de reactivos. Se descartará el contenido de los tubos CAN en pileta y se colocará en un tupper con ácido clorhídrico los tubos y las tapas durante 48 horas para evitar contaminaciones en determinaciones futuras. Se enjuagará luego 10 veces con agua de canilla y 10 veces con agua destilada y se secará en estufa. En la imagen podemos observar luego del procedimiento la curva de calibración, con un blanco, un testigo 1, el testigo 2, testigo 3, testigo 4 y el QC. Veremos a continuación los resultados obtenidos luego de analizar el fosfato. En los siguientes gráficos podemos observar los box plot correspondientes a los distintos tipos de agua analizada: pozo, red, osmosis inversa y envasada. La línea verde representa el límite recomendado, que recordemos es de 0.53 partes por millón, y la línea roja representa el límite máximo o obligatorio de 6.89 partes por millón. Como podemos observar, la mediana, que recordemos se representa con la línea gruesa, para todos los tipos de agua se encuentra igual o por debajo del límite recomendado. Y si bien hay aguas que exceden dicho límite, podemos observar que para todos los tipos de agua se encuentran por debajo del límite máximo.
Las aguas que parecen tener menores concentraciones de fosfato, como es de esperar, son las de ósmosis inversa y las de envasada. Luego veremos los gráficos que nos muestran los resultados obtenidos con una visión general, teniendo en cuenta todos los tipos de agua analizados. En el gráfico de la izquierda, un box plot, podemos observar que la mediana para el total de las aguas analizadas se encuentra por debajo del límite recomendado. Y si bien el rango se extiende, todas las aguas medidas hasta el momento se encuentran por debajo del límite máximo u obligatorio. Lo mismo podemos observar en el gráfico central, un histograma de frecuencia, con un eje vertical que, recordemos, representa la cantidad de muestras medidas y un eje horizontal con las concentraciones obtenidas. La longitud de la primera barra nos permite observar que más de 250 de las muestras analizadas presentan concentraciones inferiores al límite recomendado. Otra manera de mostrar los resultados es el gráfico de la derecha, un gráfico de puntos, donde cada uno de los puntos negros representa una muestra analizada, y podemos observar que la mayoría de las muestras medidas caen por debajo del límite recomendado, y aunque hay un gran número de muestras analizadas que lo excede, todas se encuentran por debajo del límite máximo u obligatorio. Finalmente, analizaremos los gráficos correspondientes al control de calidad. El gráfico de la UDS, o unidades de desvío estándar, recordemos que nos da una idea de la diferencia que existe entre el valor de referencia del QC y el valor medido promedio. Se acepta que los valores caigan en un rango entre -2,2 de manera oscilante. Podemos ver que los valores obtenidos hasta el momento son los adecuados. El segundo gráfico es el gráfico de la pendiente de la recta, que nos indica cuántas unidades de transmitancia cambia por cada parte por millón que aumenta la concentración, en este caso de fosfato. Es una medida de la sensibilidad de la técnica. Cuanto mayor sea la pendiente, más sensible será nuestra técnica a las variaciones en la concentración del elemento que estamos analizando. Podemos observar que no hay ninguna tendencia al descenso, por el contrario, por lo cual nuestra técnica es sensible para la medición de fosfato. El tercer gráfico, un gráfico de R cuadrado, que recordemos que nos da una idea de qué también ajusta nuestra curva de calibración al modelo elegido, y se espera que dé valores muy cercanos a 1. Como podemos observar, en las primeras determinaciones los valores estaban lejos de lo esperado, pero con el correr del tiempo hay una notable mejoría, obteniendo en las últimas determinaciones valores muy cercanos a 1. Esta mejoría también la podemos notar en el siguiente gráfico, el gráfico del CV porcentual del QC, que, recordemos, nos da una idea de cuánta diferencia hay entre el valor de QC medido y su duplicado, y se espera que dé valores por debajo del 10% representados con la línea roja. Podemos observar que en las primeras determinaciones realizadas se superaba dicho valor prácticamente en todas. Sin embargo, en las últimas determinaciones que hemos realizado, la mayoría de las veces se obtuvieron valores por debajo del 10%. El siguiente gráfico es el gráfico de ordenada al origen, que nos permite observar el valor de transmitancia a una concentración de fosfato de 0 partes por millón, y nos da una idea de la estabilidad de los reactivos. Se espera que los valores obtenidos sean relativamente constantes sin tendencias a subas o bajas. En este caso vemos un salto abrupto que probablemente esté asociado a un cambio que se realizó en la técnica para todas las últimas determinaciones. Se aumentaron los volúmenes a más del doble con el fin de reducir errores y obtener mediciones más precisas y exactas. Finalmente, tenemos el gráfico de otro de los procesos de control de calidad, que es el proceso de recuperación-adición, que recordemos que se espera que dé valores cercanos al 100%. Podemos observar que en las primeras determinaciones que se realizó el proceso de adición-recuperación
los valores estuvieron lejos de lo deseable, pero pareciera haber una tendencia a ir mejorando con el correr del tiempo. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Agradecemos su presencia el equipo docente del CUAN.